En los albores de la exploración espacial, cuando las ondas de radio eran la única voz de los pioneros en el vacío, algo inquietante sucedió. La transmisión de una sonda experimental de 1961, cuyo nombre nunca fue revelado oficialmente, desapareció abruptamente en mitad de una actualización rutinaria. Los técnicos de tierra, perplejos, solo registraron un eco distorsionado, como un lamento mecánico viajando a través del tiempo y la distancia. Los informes internos, clasificados hasta hoy, hablan de una breve señal codificada que emergió antes del silencio total, una combinación de pulsos que no coincidía con ningún protocolo terrestre. Un analista describió el sonido como un latido irregular, como si algo estuviera tratando de responder. Nadie volvió a mencionar aquel suceso. El proyecto fue abruptamente archivado y los involucrados reasignados a otras misiones. Pero en las oficinas oscuras del complejo de control quedó una cinta olvidada, rotulada apenas con 2 palabras escritas a mano: no emitir. 20 de julio de 1969. El mundo contenía el aliento mientras Neil Armstrong descendía hacia la superficie lunar, pero durante exactamente 2 minutos y 31 segundos, la transmisión oficial se interrumpió. Las cadenas de televisión culparon a problemas técnicos. La NASA nunca ofreció una explicación satisfactoria. Lo que muy pocos saben es que las frecuencias privadas continuaron transmitiendo. Según grabaciones filtradas décadas después, los astronautas describieron ver estructuras y sombras moviéndose más allá de las colinas lunares. Armstrong habría dicho, en un susurro apenas contenido: ellos están aquí, nos están observando. Ese audio nunca llegó al público. La transmisión volvió, aparentemente sin interrupciones, mostrando a Armstrong dando su famoso paso. Pero en los pasillos ocultos de la agencia, la pregunta persistía: ¿qué se ocultaba en el mar de la tranquilidad? Oficialmente, la NASA nunca envió una misión Apolo 20. Sin embargo, teorías conspirativas apuntan a una operación ultrasecreta realizada en 1976, una colaboración encubierta entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. El objetivo: investigar un objeto colosal en la cara oculta de la Luna. Según presuntos exmiembros del proyecto, existen grabaciones en video que muestran los restos de una nave espacial de origen no humano, semienterrada en un cráter. Los fragmentos de estas cintas, filtrados años después en la red oscura, muestran imágenes difusas de formas imposibles y símbolos desconocidos. La existencia de Apolo 20 sigue siendo negada hasta hoy, pero en la memoria colectiva persiste el eco inquietante de esas imágenes, una prueba de vida extraterrestre o una advertencia oculta en las sombras de nuestro satélite más cercano. En plena carrera espacial, mientras Estados Unidos preparaba el Apolo 11, la Unión Soviética lanzaba en secreto la Luna 15, una sonda destinada a recoger muestras del suelo lunar. Oficialmente, se estrelló poco antes de 1900 cumplir su misión. Sin embargo, documentos desclasificados en 1995 revelan que los últimos minutos de transmisión fueron misteriosamente censurados. Las grabaciones muestran que la sonda dejó de enviar datos de navegación normales y comenzó a transmitir una serie de patrones de audio repetitivos, como si hubiera detectado una señal externa. Analistas de inteligencia de la época especularon sobre una interferencia desconocida, algo que jamás habían previsto encontrar en la superficie lunar. El humo. Archivo de la grabación fue archivado bajo un protocolo de máxima seguridad en Moscú. Su nombre en clave: el susurro de la Luna. Hasta hoy, permanece sin ser oficialmente divulgado, alimentando rumores de que la sonda no chocó, sino que fue silenciada por algo que no debía ser descubierto. Durante la misión Apolo 17, el astronauta Eugene Cernan, el último hombre en pisar la Luna oficialmente, dejó escapar años después una confesión inquietante en una entrevista privada. Había cosas allí, cosas que nunca entenderíamos. La frase fue rápidamente suprimida en la retransmisión pública. Testigos presentes en la grabación original aseguran que Cernan describió luces que parecían seguir al módulo lunar, moviéndose de manera inteligente como si escoltaran a los astronautas.
Algunos reportes internos se refieren a anomalías visuales observadas en los últimos días de la misión, pero fueron etiquetados como ilusiones ópticas causadas por la fatiga. Cernan nunca volvió a hablar abiertamente sobre el tema. Sin embargo, en sus memorias manuscritas, filtradas años después, escribió una frase desconcertante: "No fuimos los primeros, ni estaremos solos cuando regresemos". A finales de los años 70, radioaficionados en Europa comenzaron a captar una transmisión constante en la banda de ondas cortas, apodada Delta 6. Era una señal monótona, repetitiva, pero a intervalos irregulares surgían voces distorsionadas, hablando en un idioma desconocido. Investigaciones posteriores indicaron que Delta 6 estaba transmitiendo desde una posición estacionaria entre la Tierra y la Luna, en lo que hoy se conoce como el punto Lagrange L1. La NASA negó cualquier vínculo con la emisión. Sin embargo, documentos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información muestran que un pequeño equipo fue asignado secretamente para monitorear el canal durante más de 5 años. La señal cesó abruptamente en 1983, tras un breve mensaje inteligible que, según los que lograron grabarlo, decía: "Ellos se están acercando". Hasta hoy, nadie ha conseguido rastrear el origen exacto, ni explicar quién o qué se estaba comunicando. Durante las primeras misiones espaciales, los controladores de vuelo mantenían una escucha constante en todas las bandas de comunicación. En 1972, durante una operación rutinaria, una anomalía estremeció a todo el centro de control. Voces humanas fueron captadas en una frecuencia reservada exclusivamente para transmisiones de naves no tripuladas. Las grabaciones muestran diálogos fragmentados en un idioma irreconocible. Las voces sonaban urgentes, casi desesperadas, pero ningún satélite o nave terrestre estaba cerca de esa frecuencia. Un ingeniero que revisó el caso afirmó que las voces parecían provenir de algún lugar más allá de la órbita lunar. El archivo fue sellado bajo el código Ecos Perdidos. Los responsables temieron una filtración masiva y prohibieron cualquier mención del incidente. Aún hoy, los pocos que han escuchado esas grabaciones aseguran: no era humano lo que hablaba allí, o al menos no era de esta Tierra. En 1981, el satélite canadiense Sapphire II captó una anomalía inexplicable en la órbita baja de la Tierra, un objeto metálico girando lentamente sobre su propio eje, emitiendo una serie de pulsos de radio en un patrón que parecía matemático. La señal fue bautizada por los analistas como el susurro del girador. Al intentar triangular su origen, se descubrió algo aún más inquietante. El objeto no pertenecía a ninguna agencia espacial conocida, ni respondía a las leyes normales de la física orbital. Los intentos de interceptar o rastrear el objeto fueron infructuosos. Sin aviso, el girador aceleró repentinamente y desapareció de los radares. Hasta hoy, las pocas imágenes disponibles fueron retiradas de circulación, pero testigos describen el artefacto como un reloj suspendido en el vacío, marcando un tiempo que no es el nuestro. La sonda Voyager Pioneer fue enviada para explorar los confines del sistema solar y más allá. En 1977, durante su travesía por el cinturón de asteroides, la NASA recibió un fragmento de audio que no coincidía con ninguna fuente conocida. Era un sonido rítmico, una especie de canto grave y mecánico, que se repetía a intervalos casi perfectos. Los científicos, desconcertados, intentaron reproducir el fenómeno sin éxito. El archivo fue retirado de los registros públicos bajo el nombre clave Coro del Abismo. Algunos creen que lo que captó Voyager Primos no fue un fenómeno natural. Teóricos de la conspiración sostienen que el audio era un mensaje, una advertencia de que el espacio profundo no está vacío, sino lleno de voces antiguas que esperan ser oídas. En 1974, durante la misión Skylab 4, los astronautas experimentaron algo que nunca fue transmitido al público. Durante una de las rutinas de observación solar, detectaron un objeto de gran tamaño, en forma de prisma, flotando a poca distancia de la estación espacial. El comandante Gerald Carr solicitó instrucciones al control de tierra. La transmisión oficial se interrumpió abruptamente para la audiencia. En las grabaciones privadas, Carr menciona: "No es un satélite, se está moviendo por su
Cuenta, minutos después, los técnicos de la NASA censuraron todo el material y ordenaron silencio absoluto. Años más tarde, documentos filtrados revelaron que la misión sufrió alteraciones emocionales inexplicables tras el encuentro. Insomnio, irritabilidad extrema y paranoia afectaron a los astronautas durante semanas. Algunos sugieren que lo que vieron en órbita no solo los observaba, sino que también alteraba su mente. En 1976, la sonda Viking 1 transmitió imágenes asombrosas desde la superficie de Marte. Lo que pocos saben es que, además de fotografías, la Viking captó un fenómeno acústico insólito, un eco estructurado, como el de una ciudad vacía resonando bajo un cielo sin atmósfera. Los técnicos descartaron inicialmente el sonido como ruido electrónico, pero un pequeño equipo de ingenieros insistió en que el patrón del eco repetía configuraciones arquitectónicas, como si las ondas rebotaran entre ruinas invisibles. El fenómeno fue etiquetado como anomalía de resonancia 76 y enterrado en los archivos. Hasta hoy, nadie ha conseguido replicar aquel eco. Los defensores de la teoría afirman que la señal fue la última evidencia acústica de una civilización marciana desaparecida, cuyas huellas solo podían ser oídas, no vistas. Durante una misión de cartografía lunar en 1994, la sonda Clementine detectó una estructura anómala en el polo sur de la Luna, un cráter perfectamente hexagonal, rodeado por formaciones geométricas imposibles de explicar mediante procesos naturales. La grabación original muestra destellos luminosos y una fluctuación en las lecturas gravitacionales justo encima del cráter. Sin embargo, cuando la NASA liberó los datos al público, la región apareció distorsionada, con artefactos digitales que sugerían manipulación de imagen. Investigadores independientes, al comparar las versiones, concluyeron que algo había sido deliberadamente borrado, algo que no debía ser descubierto, al menos no por nosotros. Algunos aventuran que se trataba de una instalación activa, oculta bajo siglos de polvo lunar. En 1997, el telescopio espacial Hubble fue orientado hacia una región aparentemente vacía del espacio, entre las constelaciones de Perseo y Andrómeda. Durante una exposición prolongada, los sensores registraron un objeto colosal, de dimensiones absurdas, desplazándose a una velocidad incompatible con cualquier cuerpo celeste conocido. La imagen original mostraba una estructura simétrica, luminosa en sus bordes, como si estuviera iluminada desde dentro. Al detectarlo, los ingenieros enviaron órdenes urgentes para reposicionar el telescopio. La fotografía fue archivada bajo el código interno Deep Echo 7 y jamás publicada oficialmente. Semanas después, varios científicos involucrados fueron reasignados o cesados sin explicación. Algunos rumores sostienen que el objeto era una nave generacional, un relicario viajando entre galaxias. Otros creen que fue una advertencia, un recordatorio de que no estamos solos en las rutas cósmicas. Poco después del incidente con el Hubble, surgieron rumores de un proyecto ultrasecreto conocido como Black Mirror Project. Su objetivo, utilizar telescopios y satélites de reconocimiento para observar fenómenos espaciales censurados del público. Documentos filtrados en 2003 indican que Espejo Negro no solo registró objetos no identificados, sino también alteraciones en el tejido del espacio-tiempo cerca de la órbita terrestre. Fragmentos de video muestran destellos geométricos, como ventanas brillantes que se abrían y cerraban brevemente en el vacío. Según las fuentes anónimas, el acceso a esos registros estaba restringido a un círculo de científicos bajo juramentos de silencio perpetuo. Las implicaciones eran demasiado grandes. Si esos portales fueran reales, entonces no solo estaríamos observando el universo, estaríamos siendo observados también. Durante una misión del transbordador espacial Atlantis en 1992, los astronautas participaron en un experimento nunca divulgado oficialmente, la transmisión de ondas de baja frecuencia hacia la ionosfera, con el objetivo de analizar su comportamiento en la alta atmósfera. Pero algo salió mal. Equipos en tierra y tripulantes a bordo reportaron alteraciones en la percepción, visiones de figuras desconocidas
voces internas y cambios súbitos en el estado emocional. Todo quedó registrado en una serie de grabaciones suprimidas, conocidas internamente como Archivos Omega. Los videos muestran a astronautas describiendo paisajes alienígenas y civilizaciones que parecían existir en otro nivel de la realidad. El experimento fue clasificado como un peligro para la estabilidad psíquica humana y jamás repetido. Sin embargo, algunos sostienen que esas transmisiones abrieron una brecha que aún no ha sido cerrada. Desde los años 80, observatorios de radio alrededor del mundo comenzaron a captar señales misteriosas en frecuencias que, teóricamente, estaban vacías. Eran transmisiones cortas, casi susurros, en patrones repetitivos que no correspondían a ningún satélite conocido, llamadas frecuencias fantasma. Esas emisiones parecían surgir de puntos fijos en el espacio, desafiando la lógica orbital. Análisis espectrales revelaron una extraña firma, modulaciones que imitaban la comunicación humana, pero cargaban información codificada que aún hoy no ha sido descifrada. Algunos científicos sugieren que no eran transmisiones, sino ecos de mensajes enviados por inteligencias, más allá del alcance humano. Otros creen que las frecuencias eran intentos de contacto, intentos abandonados, olvidados, o jamás destinados a nosotros. Durante la misión Gemini 4, en 1965, Ed White realizó la primera caminata espacial americana, pero registros no oficiales hablan de una misión anterior, nunca reconocida públicamente, en que algo salió terriblemente mal. Supuestamente, un astronauta fue liberado en el espacio para pruebas de movilidad sin cable de seguridad. Durante la operación, una transmisión desesperada surgió. Algo me está arrastrando, seguida de estática y silencio. La NASA rápidamente cerró la operación y borró todos los registros. Fuentes anónimas alegan que el astronauta nunca regresó. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, jamás fue recuperado. Algunos operadores de radio afirman haber captado, años después, una débil transmisión proveniente de la órbita, un pedido de socorro interminable, vagando para siempre alrededor de la Tierra. Durante las misiones Apolo y Luna soviéticas, diversas fotografías del lado oculto de la Luna fueron tomadas. La mayoría mostraba una superficie árida y desolada, pero entre miles de imágenes, algunas fueron retiradas antes de su divulgación pública. Esas fotos, reconstruidas a partir de fragmentos, muestran estructuras angulares y formaciones que recuerdan torres de cientos de metros de altura, proyectando sombras perfectas sobre el suelo lunar. Análisis de especialistas indican que no son formaciones naturales. El motivo oficial para la ocultación fue evitar pánico público, pero para aquellos que vieron las imágenes, la verdad es aún más perturbadora. No fuimos los primeros en llegar allí, y quizá tampoco seamos los dueños de la Luna. El 15 de septiembre de 1991, la misión STS-48 del transbordador espacial Discovery registró una secuencia de video inexplicable. Mientras orbitaba la Tierra, las cámaras externas captaron objetos luminosos moviéndose a velocidades increíbles, cambiando abruptamente de dirección. Durante la transmisión en vivo, la imagen fue cortada, así que uno de los objetos pareció ser alcanzado por un haz de luz proveniente de la superficie terrestre. La NASA atribuyó el fenómeno a fragmentos de hielo. Sin embargo, análisis independientes demostraron que ningún fragmento podría moverse de esa manera en el vacío. El video original, aún disponible en copias no oficiales, muestra algo más perturbador: una reacción inteligente a los supuestos haces, como si los objetos estuvieran intentando evitar ser alcanzados. Una evidencia silenciosa de que tal vez existan conflictos ocultos en las fronteras de nuestra atmósfera. Durante su misión de exploración de Júpiter en 1996, la sonda Galileo hizo un descubrimiento aterrador. Al cruzar la magnetosfera joviana, sus sensores detectaron una masa inmensa y orgánica, flotando libremente en el espacio. Lo que sería inicialmente descartado como una falla en los instrumentos, rápidamente ganó otro tono. La masa parecía reaccionar a la aproximación de la sonda, alterando su forma en patrones que recordaban estructuras biológicas.
La grabación de este encuentro fue inmediatamente clasificada. Según informes confidenciales, la NASA describió el fenómeno como una entidad espacio-orgánica, capaz de existir en el vacío absoluto. Teóricos de la conspiración la llaman el Leviatán de Júpiter, un ser que tal vez habitó los confines del sistema solar mucho antes de nuestra propia existencia. En 2008, la NASA inició, secretamente, pruebas de transmisión cuántica usando el satélite experimental Quasar Q3. El objetivo oficial era probar comunicaciones instantáneas entre la Tierra y órbitas distantes. Lo que se mantuvo en secreto es que durante una de las pruebas, algo respondió. La respuesta no vino de uno de los satélites de la Tierra. Vino de un punto fijo en las profundidades de la constelación de Orión. El mensaje era breve, pero suficiente para congelar el proyecto. Una secuencia matemática compleja que algunos científicos interpretaron como una coordenada y una advertencia. El proyecto fue abruptamente cancelado y todos los datos sellados. Los pocos involucrados en el experimento afirman, en susurros, que en ese momento comprendieron: no inventamos la comunicación cuántica, simplemente la redescubrimos. En 1989, durante la restauración de antiguos archivos de la misión Apolo, un grupo de ingenieros encontró imágenes y transmisiones perdidas que nunca deberían haber sido accesadas. Las grabaciones mostraban extraños movimientos en el horizonte lunar y reflejos metálicos emergiendo detrás de las colinas. Alarmados, los ingenieros notificaron a sus superiores. En respuesta, recibieron una orden directa: borrar todos los registros inmediatamente. ¿El motivo alegado? Protección de la seguridad nacional. Muchos se negaron, pero otros, temiendo represalias, obedecieron. Algunos técnicos anónimos lograron salvar pequeños fragmentos, restos de una verdad oculta. No estábamos solos en la Luna. Entre los susurros en los pasillos de la NASA, quedó grabada una frase: a veces, la ignorancia es la única defensa posible. En 2005, durante la misión Cassini-Huygens, se detectó una anomalía incomprensible, una transmisión de datos proveniente de Titán, la luna más grande de Saturno, en una frecuencia que no formaba parte del plan de comunicaciones de la sonda. Los datos eran caóticos, pero mostraban patrones extrañamente similares a un lenguaje primitivo de programación binaria. Intrigados, los científicos intentaron decodificar el mensaje. Los primeros fragmentos se traducían en conceptos básicos: existir, ver, esperar. La fuente de la transmisión nunca fue identificada oficialmente. La NASA alegó interferencia de fondo, pero investigadores independientes afirman que la señal persistió meses después de que la sonda completara su misión. La pregunta que resuena hasta hoy es simple y aterradora: ¿quién o qué estaba intentando comunicarse? Antes de su desactivación y caída, programada en 2001, la Estación Espacial Mir transmitió una última secuencia de datos, una que nunca fue liberada al público. En sus momentos finales, sensores internos registraron movimientos dentro de los módulos vacíos. Alarmados, los operadores rusos enviaron comandos para grabar todas las transmisiones. Las cámaras captaron imágenes granuladas de sombras moviéndose por los corredores, sombras que no correspondían a ninguno de los tripulantes, ya que la estación estaba deshabitada. La teoría oficial habla de anomalías visuales causadas por la descomposición de los materiales, pero los ingenieros que vieron las grabaciones saben lo que vieron. No era el colapso físico de la estación, era algo que había habitado la Mir hasta el último segundo. En 2012, durante una actualización de rutina de la Deep Space Network, un fragmento de transmisión proveniente de los confines del sistema solar fue captado accidentalmente. Inicialmente pensado como ruido de fondo, el señal fue parcialmente decodificada, revelando una frase aterradora: no estamos solos, y nunca lo estuvimos. Los ingenieros que trabajaron en la interceptación fueron inmediatamente obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. El origen exacto del mensaje permanece desconocido, pero registros internos apuntan que provino más allá de la órbita de Plutón, de una región envuelta en oscuridad y misterio. Muchos creen que fue un eco, una advertencia antigua, vagando por eras hasta encontrar nuestros
instrumentos. Otros defienden que fue un saludo o una amenaza sutil. Sea cual sea la verdad, una certeza permanece. El espacio, que creíamos silencioso, podría estar mucho más vivo y mucho más consciente de lo que nos atrevemos a imaginar.